Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola, el ateísmo proclama que Dios no existe, no uno en particular, sino todos, pero no dice nada sobre la utilidad de la religión o incluso de la utilidad de creer que Dios existe. Usted puede ser una persona atea y creer que la religión debería ser valorada por sus beneficios sociales. Puede sentirse de igual manera acerca de la mera creencia en la existencia de Dios. Existen ateos así. Puede creer en Dios y odiar apasionadamente a las religiones. Algunos creyentes lo hacen. Y se da por sabido que los creyentes más inteligentes son más inteligentes que los ateos más idiotas. ¿Hay razones para ser ateo? El ateísmo surge de un razonamiento en dos etapas. La primera establece que creer en Dios está injustificado. La segunda establece que la negación de Dios está justificada. Aunque la primera etapa no prueba que Dios no exista, resulta suficiente para justificar la afirmación de que no existe. Creer en Dios está injustificado porque no hay razón para creer en Dios. Hay presuntas pruebas de la existencia de Dios, las pruebas ontológica y cosmológica. La prueba ontológica es demasiado complicada como para detenerme aquí y analizarla. Ya lo he hecho en otros videos y bueno, pues hay expertos en eso. La prueba cosmológica dice que debe de haber una primera causa, la cual es indiscutiblemente Dios. Pero no hay razón alguna de por qué una primera causa debería ser algo parecido a un Dios, ni por qué debe ser tomada como una verdad incuestionable. Ser una causa es explicar un evento y explicar un evento es dar cuenta de cómo se produjo. Pero postular cualquier forma de primera causa no explica nada. Simplemente coloca a una entidad por la cual no hay explicación para explicar un evento del cual no hay una explicación. Esto es el clásico argumento ad ignorantiam, o como se le llama coloquialmente a este argumento, pues es el Dios de los huecos, lo que básicamente tranquiliza al religioso, pero lo deja en su misma ignorancia. Así que la prueba cosmológica no tiene fuerza. Las otras razones aducidas para creer en Dios son la fe y el orden del universo. La fe no solamente es una estupidez y tampoco es una razón para creer en algo. La fe, como su definición establece, es creer en algo sin evidencia. Y aquí, amigos religiosos, les digo que la fe no es un camino confiable para explicarnos nuestra realidad. Es la excusa que se tiene cuando no se tiene certeza. Uno no tiene fe de que 2 y 2 sean 4. La fe de que hay un Dios puede sentirse de forma diferente a la fe de que mi equipo favorito ganará. Pero ningún sentimiento, sea de la intensidad o calidad que sea, puede hacer de la no prueba una prueba. Sabemos que la fe más intensa puede estar equivocada acerca de cuestiones mundanas. ¿Por qué debería ser más fiable sobre cuestiones mucho más peliagudas? El único motivo remotamente plausible para creer en Dios es también el más popular, el de que hay algún tipo de diseño en el universo. Esto no prueba que un Dios diseñó la naturaleza, pero no tiene que hacerlo, porque si la naturaleza tiene un diseñador, Dios es una suposición bastante buena. Los ateos tenemos una respuesta para esto. Nosotros argumentamos que el orden biológico en la naturaleza está mejor explicado por la adaptación selectiva que por el diseño. Esto parece correcto, pero no justifica el ateísmo. Por un lado, durante los últimos 300 años, ha habido teístas deístas que sostienen que Dios opera a través de las leyes de la naturaleza. Quizá Dios diseñó a través de la selección natural, dicen. Por otro lado, incluso una buena apuesta por la mejor explicación no elimina a todas las finalistas. Que debemos preferir la mejor explicación, es una regla empírica de la metodología, no una certeza matemática ni un inquebrantable dictado de la experiencia. Los filósofos de la ciencia tienen dificultades para explicar exactamente lo que hace a una explicación como algo mejor. El criterio abarca conceptos resbaladizos como elegancia, potencia sistemática o informatividad. Y estos conceptos han eludido hasta el momento una definición precisa. Quizás es por ello que Dawkins, por ejemplo, defiende algo menos que el ateísmo. Él pone en duda, mas no niega la existencia de Dios, sencillamente porque no hay una definición exacta de lo que es Dios. Así que, amigos religiosos, el ateísmo no niega la existencia de Dios, niega la afirmación del religioso de que Dios existe, con lo que la carga de la prueba recae en el que afirma. Cuando nos preguntamos por la evidencia, esta debe ser del tipo accesible para nosotros. No, por ejemplo, apelando a los viajeros en el tiempo o alienígenas que puedan detectar radiaciones que nosotros no podemos. Que nosotros sepamos,
Hay seres que han encontrado evidencia de diseño en la naturaleza, pero lo que cuenta, amigos, es la evidencia disponible para nosotros y de esa pues no hay. ¿Qué podemos tomar como evidencia del diseño? Bueno, pues debemos empezar con cosas de las que estamos muy seguros de que han sido diseñadas. Otras cosas ofrecen evidencias de diseño en la medida que se asemejan a otras. Ninguna de las evidencias es absolutamente concluyente. Incluso si vemos a alguien hacer un vestido utilizando un patrón. Es posible, sí, que estemos alucinando. Pero cualquiera que sea su certeza, la evidencia caerá en una de estas dos categorías, la de procedencia o la de patrón. Si nos ponemos a rastrear la procedencia de un objeto desde un proceso de producción conocido, entonces sabemos que está diseñado. No importa a lo que se asemeje el objeto. Si encontramos una pieza de arcilla de forma irregular, y oímos de amigos de confianza que se trata del trabajo de un artista y le preguntamos al artista por eso, y este artista nos dice que lo hizo pero que lo tiró a la basura, entonces tendremos una potente evidencia de que la pieza de barro fue diseñada. En la naturaleza, no tenemos evidencias de la procedencia. No vemos a Dios creando erizos de mar. No tenemos aún informes suyos haciendo tal cosa. El erizo no dispone de una etiqueta que diga hecho por Dios. Los que afirman que ven la mano de Dios en las cosas, están haciendo una metáfora, no una descripción literal. Así que si queremos una prueba de diseño en la naturaleza, debe ser la evidencia del patrón. Pero aquí está el problema que supone la diferencia entre el éxito o el fracaso. La naturaleza no ofrece ninguna evidencia de ningún patrón. La evidencia del patrón consiste enteramente en las semejanzas que las cosas que a través de la evidencia de la procedencia ya sabemos que han sido diseñadas. Con el orden o la función no basta. Por ejemplo, objetos como las bicicletas, los relojes o las tijeras, a diferencia de los ojos, nos proporcionan evidencia de patrones de diseño porque sabemos, mediante la evidencia o la procedencia, que la gente diseña y fabrica estos objetos. Cuando más general es el patrón, más débil es la evidencia. Los cubos, por ejemplo, también se encuentran en algunos minerales, así como muchas otras formas regulares. Pero un cubo de tamaño mineral con alguna procedencia, con algún indicio de prácticas humanas, sí que ofrece evidencia, no el cubo desnudo, sino los bloques, por ejemplo, con letras para los niños o los símbolos o números en los dados. Los patrones de la naturaleza muestran orden y complejidad, pero no tienen trazas de procedencia ni alguna semejanza con las cosas que sabemos han sido diseñadas. Si encontráramos, por ejemplo, mamíferos con forma de un BMW o flores parecidas a tijeras, ello podría ser una evidencia del diseño. No encontramos nada parecido, así que no tenemos tal evidencia. Incluso si miles de fábricas comenzaran a producir enormes cantidades de piedras normales y corrientes, no nos ayudaría, porque entonces no podríamos conocer si una piedra normal o corriente habría sido diseñada o no. No saber que algo está diseñado no es una buena razón para suponer que ha sido diseñado. Ya que nada en la naturaleza nos proporciona evidencia de diseño, el argumento del diseño no puede siquiera ser tomado en cuenta. Esta falta de evidencia no prueba la no existencia de Dios. A pesar de ello, hace mucho más que refutar un argumento, nos da razones para abrazar el ateísmo. Tiene más sentido afirmar que Dios no existe que decir no sé si Dios existe o incluso decir que probablemente Dios no existe. Esto tiene que ver con las condiciones bajo las cuales nos sentimos autorizados a afirmar algo. ¿Tenemos derecho a negar que duendes indetectables cabalgan en las gotas de lluvia o que las estatuas griegas del Museo de Londres recitan por las noches poemas en francés o que Mickey Mouse tiene un reino oculto en el Amazonas? Podemos negar estas cosas, aunque sabemos que, hablando estrictamente, podríamos estar equivocados. Todos podríamos estar alucinando o haber pasado por alto algunas evidencias decisivas. Pero estas incertidumbres metafísicas ya son siempre asumidas cuando afirmamos que algo no ocurre o no existe. Es engañoso llevar esta incertidumbre metafísica de fondo al primer plano hablando de probabilidades. Tomemos, por ejemplo, la afirmación probablemente lloverá esta semana. Basamos nuestra afirmación en observaciones del mundo real. Podemos citar, por ejemplo, la frecuencia observada en que determinadas condiciones de la meteorología producen lluvia, ¿verdad? Y un montón de datos más. Las afirmaciones de probabilidad, en otras palabras, están ellas mismas basadas en la evidencia. No son movimientos neuróticamente prudentes para protegernos de resultados que no podemos esperar de ninguna manera a base de las observaciones. No decimos probablemente nosotros no tenemos tentáculos, ¿verdad?
Simplemente decimos que no los tenemos. No sentimos alguna necesidad de cubrirnos el trasero por si acaso hemos estado alucinando y sí tenemos tentáculos, ¿verdad? Así debe de ser con la existencia de Dios. Si omitimos el probablemente de la afirmación probablemente no tenemos tentáculos, pues deberíamos omitirla también de probablemente Dios no existe. ¿Tenemos demasiada cientificidad? ¿Somos demasiado racionalistas? Stanley Fish nos advierte contra el exceso de confianza en las afirmaciones del ateísmo basadas científicamente. Él dice que se encuentran delante de la necesidad de elegir de un lado entre una fe imperfecta religiosa que mira alto y por el otro lado una fe espectacularmente orgullosa en el poder de la razón por sí sola y un progreso sin contenido, pero que como el capitalismo que refleja y se extiende, sabe entrar sin ofrecer valor alguno en cada recoveco. Fish está peleando con un hombre de paja. El pensamiento científico se basa en mucho más que el poder de la razón por sí sola. La observación no es la razón, pero es una parte muy grande de la ciencia. También lo es la imaginación, que se extiende profundamente no solamente en la teoría y en la construcción experimental, sino también en las matemáticas, de las cuales no podemos pensar que implican exclusivamente la lógica o el pensamiento lineal. Por otra parte, la elección de una teoría respecto de otra supone, como es ampliamente entendido, consideraciones casi estéticas como potencia y elegancia, que son invocadas para decidir entre hipótesis. Igualmente, consideraciones y otras normas epistemológicas se adoptan fácilmente bajo la rúbrica de valores. Y si la emoción no tiene lugar en el argumento científico, evidentemente tiene mucho que ver con lo que motiva a los científicos para emprender un proyecto en lugar de otro. Por último, pero no menos importante, la ciencia no tiene ninguna prueba de sus supuestos más básicos. Los científicos a menudo necesitan tener fe en la ciencia, en sus conocimientos, habilidades, objetivos y métodos. En otras palabras, la ciencia abarca una gama completa de actividad mental humana. La diferencia es que la ciencia despliega imaginación, emoción y fe al servicio del descubrimiento, no de delirios. Lo que se ha descubierto nos da derecho a negar muchas cosas, incluida la existencia de Dios. Hasta aquí este video. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.